En este caso clínico de una oclusión arterial de rama temporal inferior de ojo izquierdo, veremos los signos más característicos de esta entidad. En este caso, la oclusión arterial ha ocurrido en la rama arterial temporal inferior justo antes de llegar al borde de la papila. Con cierta dificultad debido al edema, se puede apreciar el émbolo, la causa de la obstrucción arteriolar, una placa de Hollenhorst. La retina isquémica aparece dematizada, ha perdido su transparencia y adquiere este tono blanquecino. Es fácil distinguir los límites entre la retina edematosa debido a la isquemia aguda y la retina sana. En esta retinografía de campo amplio podemos ver el área donde se concentra la mayor cantidad de edema retiniano isquémico. Inferior y temporal a esta zona, también vamos a encontrar isquemia parenquimatosa aguda, aunque la retina no se muestre tan edematosa. Las capas de la retina donde se acumula el edema son más finas cuanto más lejos estemos del polo posterior. Al ser más finas, retendrán menos fluido y mostrarán menos edema, pero todo el cuadrante temporal inferior estará funcionalmente afectado. En este caso, es fácil distinguir un aumento de la tortuosidad venosa perimacular. Lo que constituye el signo de Gist, que se relaciona con la retinopatía hipertensiva. Aquí vemos un signo muy característico de la oclusión arteriolar retiniana, y es el fraccionamiento intravascular de la columna sanguínea. Podemos ver zonas exangües que se alternan con zonas donde el vaso presenta aún contenido. Este signo es conocido en la literatura anglosajona como box carrying o cattle track sign. También podemos encontrar vasos totalmente exangües, los vasos fantasma. En esta zona también vemos un cruce arteriovenoso patológico y en esta zona más posterior, más cercana a la papila, también podemos apreciar otro cruce arteriovenoso patológico. Ambos se están relacionando con la retinopatía hipertensiva que subyace en este paciente. Cuando el edema afecta a la papila o a la zona peripapilar más inmediata, aparecerá una borrosidad de los bordes papilares. Y también un edema de las fibras que constituyen el anillo neuroretiniano. Vamos a completar este caso comentando otra patología que presenta y que no está relacionada con la obstrucción arteriolar. Aquí vemos señalado con la flecha una parte del anillo de Weiss. Signo patognomónico del desprendimiento de vítreo posterior. Y también vemos numerosas drusas duras. Muchas gracias por vuestra atención.